convocada para hoy con el único punto del orden del día, que es la realización del estudio de viabilidad económica y financiera y anteproyectos para ejecución de obras y explotación del edificio del mercado municipal, expediente 9246/2017. Dictamen de la Comisión Informativa de Compras, Contratación y Servicios sobre la realización de un estudio de viabilidad económico-financiera y anteproyecto para la concesión de la obra pública del mercado municipal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, existiendo en el expediente informe técnico justificando ser más conveniente la fórmula del estudio de viabilidad económico-financiera junto con la redacción del correspondiente anteproyecto, recogiendo que la naturaleza y finalidad de la obra y las circunstancias de la misma aconsejan que se realice un estudio de viabilidad económico-financiera sobre la actuación de sustitución del actual inmueble por un nuevo edificio que alberga las instalaciones del mercado municipal de Almuñécar y que el mismo deberá ir acompañado de un anteproyecto, donde se fijen las características básicas del nuevo edificio a considerar en la futura licitación del proyecto, obra y explotación. A la vista del informe emitido por los servicios técnicos municipales, el asesor jurídico de contratación y la secretaria accidental, esta comisión informativa, por los votos a favor del Partido Popular, Mar Muñécar La Herradura, Doña Eva Gaitán e Izquierda Unida, y las abstenciones del Partido Andalucista y Partido Socialista, al Ayuntamiento Pleno propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, acordar la sustitución del estudio de viabilidad por un estudio de viabilidad económico-financiera y la realización de anteproyectos, con carácter previo a la decisión de concesionar la ejecución de obra y explotación del edificio público del mercado municipal de Almuñécar. Segundo, instar la ejecución del correspondiente estudio de viabilidad económico-financiera y anteproyectos para la ejecución de obra y explotación del edificio público del mercado municipal de Almuñécar. Tercero, dar traslado del presente acuerdo a los servicios técnicos municipales, al servicio de contratación, intervención y secretaría a los efectos oportunos. Una cuestión previa. Nosotros queríamos presentar una propuesta para que el tema se quedara sobre la mesa, en base a que hemos solicitado la documentación que entendemos pertinente el día 11, a la cual no se nos ha dado respuesta, y en base a que la trascendencia del acuerdo que se va a adoptar, entendemos de que debería haber una reunión con carácter previo entre el gobierno municipal, los portavoces de los grupos políticos y los representantes de los concesionarios del mercado y del área comercial del entorno, a efectos de que esta hoja de ruta que se pretende poner en marcha hoy fuera objeto de debate y de posibles alternativas. Esta es nuestra petición con carácter previo al inicio del debate, que se quede el tema sobre la mesa. Señor Benavides, según me consta y me han informado, la documentación se les entregó en contratación anteriormente, teniendo en cuenta que realmente aquí es la realización de un estudio, que cuando el estudio esté hecho tendremos que convocar un nuevo pleno, que habrá una fase de alegaciones a ese estudio económico-financiero y demás. Yo creo que con independencia, me parece muy bien que se convoque una reunión y en la que todas las partes y todos los representantes municipales estén pendientes, cosa que me parece correcta, pero entiendo que retrasar esto cuando en realidad de lo único que se trata es de encargar un estudio de viabilidad económica financiera, ya me parece que no procede retrasar más este tema. Así que, si le parece, nos sometemos a votación y decidimos. ¿Votos a favor de dejarlo sobre la mesa? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues queda rechazado. Por tanto, la señora secretaria pide, bueno, ya lo he leído, intervenciones, estamos en fase de intervenciones. Señor Tejero. Buenos días. Nosotros queríamos resaltar que después de tantísimo tiempo, la lentitud con la que se ha actuado en este tema, parece que se inicia el procedimiento de buscar algún tipo de solución definitiva para el mercado. Sí queremos dejar constancia de que nos parece necesario y obligatorio la total transparencia a partir de ahora y el contar con todos los afectados al respecto de aportar ideas o de aportar posibles propuestas. Como es el inicio de ese estudio económico-financiero y proyecto de viabilidad, pues una vez que esté ese estudio terminado y a ver qué dice, estaremos encantados de hacer propuestas
de soluciones, tanto las soluciones que se puedan plantear temporales como las soluciones definitivas que se planteen tanto en el anteproyecto según lo que diga determinado estudio. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor García. Buenos días. Bueno, hay algunas cuestiones previas que me gustaría, si fuera posible, que fueran resueltas por la asesoría jurídica representada por la secretaria del Ayuntamiento respecto a la incompatibilidad o no de iniciar este procedimiento previo o paralelo sin tener resuelto lo que es el tema de la liquidación de la concesión, que hace justamente un año, cuando se aprobó la resolución de la concesión y que tengo entendido que tiene un plazo de 6 meses para tener un expediente contradictorio por la concesionaria a efectos de elevar una propuesta de liquidación, y que un año después no tenemos constancia alguna de si ese expediente de liquidación se ha tramitado, en qué momento está, y si de esa tramitación, si lo hubiera, se deriva alguna propuesta económica de liquidación previo, como decía, una duda jurídica que le planteo, si podemos iniciar este camino sin haber cerrado lo que es la liquidación de la concesión de los hermanos García. La concesión ya está resuelta, se resolvió definitivamente en un pleno, y lo que está pendiente es la liquidación, que está en los servicios económicos. Pero está resuelta la concesión jurídicamente está resuelta, ya no hay concesión por el hermano García Motriz. Otra cosa es que esté pendiente de liquidar, de ver las partes que se deben y que deben entregarse. Bien, entonces entiendo que desde el año pasado que se resolvió el contrato, creo que fue por enero de 2017, si no me falla la memoria, estamos en enero del 2018, hemos tenido un año para haber iniciado este procedimiento que hoy iniciamos aquí, entiendo. No es un obstáculo, no era un obstáculo la liquidación de la concesión para haber iniciado el camino de resolver definitivamente el problema del mercado municipal. Lo digo porque un año son muchos días y da tiempo, hubiese dado tiempo, entiendo yo, si no era incompatible el cierre de la liquidación de la concesión, para haber iniciado el procedimiento administrativo que iniciara la solución definitiva, tanto si decidieran ustedes, puesto que tienen mayoría absoluta, para hacer un nuevo mercado o para reformarlo. Muchas gracias. Nosotros hemos presentado una enmienda partiendo de la premisa de que hay unas contradicciones flagrantes entre el informe que se ha realizado por parte del catedrático de Estructura de la Universidad de Sevilla a petición del Gobierno municipal y los informes de los técnicos municipales en base a los cuales se sustenta la propuesta de dictamen. Es evidente de que el mercado no está en ruina y es evidente de que esas contradicciones llevan a iniciar un camino de demoler el mercado cuando los costes de reparación de la estructura actual están dentro de los parámetros que marca la normativa legal de la LOA, de caso en que la propiedad tiene obligación de rehabilitar el edificio. Desde nuestro punto de vista, el mercado municipal siempre ha sido considerado como uno de los principales atractivos comerciales y turísticos del municipio y ha sido el medio de vida de los concesionarios de los puestos y un revulsivo económico de los negocios ubicados en su entorno de influencia. Desde el cierre del aparcamiento a principios de noviembre de 2012 se han traducido con el paso de 5 años en el cierre y la ruina de muchos negocios o la precariedad de los que quedan. Nuestro partido siempre se ha pronunciado en línea con lo defendido por los concesionarios del mercado, a favor de la rehabilitación integral del edificio, reforzando la estructura y resolviendo los problemas de filtración del agua de los puestos de pescado que han provocado la corrosión en Járcenas y Pilares. Problema estructural que, según se desprende de los informes que constan en el expediente, se ha agravado por la inactividad del Gobierno municipal durante 5 años, incumpliendo su deber legal de mantenimiento de un edificio público. Tras el análisis
análisis de la documentación recibida, nos referiremos al contenido del proyecto de apuntalamiento de la estructura del mercado municipal redactado por el arquitecto señor Jaramillo Morilla en diciembre del 16. El arquitecto señor Jaramillo hizo un informe sobre el estado de estructura del mercado y que se ha actualizado a nivel de enero del 16. El objeto del proyecto es recoger una descripción de los trabajos a realizar para el apuntalamiento de la estructura previamente a su reparación. En ningún caso habla nada de demolición. El apuntalamiento, manifiesta el señor Morilla, debe realizarse lo más pronto posible y permanecer hasta la reparación. Evidentemente, poco caso será hecho por el gobierno municipal a este y a otros informes anteriores, encargados por el propio gobierno en el año 2012, que hablaban de que había que hacer una actuación urgente, cosa que no se realiza. Concluimos que los daños han evolucionado exponencialmente, como preveíamos en enero de 2015, tanto en filtraciones del mercado, estado del hormigón, desaparición de armadura, grietas, forjado y pilares, manifiesta el señor Jaramillo. La fase 1 del proyecto, según el señor Jaramillo, consiste en la reparación de instalación de saneamiento de la zona más dañada de la estructura, al menos bajo los puestos del mercado, para conseguir por un lado la correcta evacuación de las aguas residuales, paralizando la progresiva degradación estructural, y por otro lado mejorar la salubridad de los locales. Tampoco habla nada de demolición, sino que habla el propio técnico de reparación. El presupuesto de ejecución material de las obras descritas en el proyecto es de 165.000 euros. Es evidente que la situación del mercado municipal tiene su origen en una falta adecuada de la evacuación de las aguas residuales de los puestos del mercado, así como una precaria impermeabilización. Este extremo resulta más evidente y flagrante desde hace muchísimos años para cualquier técnico de la construcción que visite el edificio sin necesidad de realizar ensayos ni complejas averiguaciones. Por otro lado, hay que señalar la evidente temeridad de la inactividad del propietario del edificio, es decir, el propio ayuntamiento, que con su pasividad y falta de actuación está dando lugar a que se produzca una verdadera ruina técnica del edificio. El proyecto redactado por el señor Jaramillo lo es para apuntalamiento de parte de la estructura resistente del edificio con carácter previo a su reparación. De ahí que este apuntalamiento es evidentemente provisional y su permanencia temporal hasta en tanto en cuanto no se lleven a cabo las obras necesarias para el saneado y reparación de las partes dañadas de la estructura. Por todo lo anterior, hay una serie de conclusiones. Primero, el estado progresivo de deterioro del edificio viene únicamente propiciado y favorecido por la inactividad de su propietario, razón por la que no se puede utilizar esta justificación por el mismo propietario para excusar las tramitaciones administrativas que sean procedentes. En ningún caso las características de la obra a abordar requerirían necesariamente la demolición del actual edificio, ya que lo procedente es una reparación de la parte dañada de su estructura resistente, y ello debido a que la reparación necesaria en ningún caso supondría un coste superior al correspondiente al deber normal de conservación a que se refiere el artículo 155 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Por otro lado, resulta evidente que el inmueble no se encuentra en estado de ruina física inminente, a la cual se podría llegar si su propietario, desoyendo la multitud de recomendaciones técnicas que están en los informes, no procede a su inmediata reparación. De encontrarse el inmueble en estado de ruina física inminente, no se alcanza a comprender cómo su propietario sigue permitiendo su uso por la afluencia diaria de centenares de personas al mismo en su parte dedicada al mercado. Las obras necesarias sobre la parte de la estructura del edificio se encuentran incluidas entre las que corresponden al propietario del inmueble relativa al deber de conservación y rehabilitación en virtud al artículo 155 de la LOA. En el informe técnico suscrito por el arquitecto y el ingeniero municipal se señala que el actual edificio del mercado municipal no puede prolongar su vida útil simplemente con acciones de mantenimiento de las consideradas como normales o propias de la conservación y entretenimiento del inmueble, puesto que está afectado de una patología cuyas causas seguirían produciendo. Es decir, no es viable la continuidad del edificio en su estado actual simplemente aplicando medidas ordinarias de conservación y mantenimiento sobre el mismo, pues no impedirían que el edificio llegase a la ruina. Estas afirmaciones, en nuestra opinión, no encuentran respaldo alguno en la legislación vigente,
Y yo simplemente porque, como ya se ha señalado anteriormente, la actuación necesaria sobre la estructura del inmueble en ningún caso tendría un coste superior al nivel de conservación. Efectivamente, dicha obra de reparación en ningún caso supondría un coste superior a la mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la preexistente, es decir, del actual edificio. Por otro lado, y tal como se señala en el proyecto de apuntalamiento del señor Jaramillo, la reparación de la instalación de saneamiento en la zona dañada de la estructura, al menos bajo los puestos de pescado, para conseguir, por un lado, la correcta evacuación de las aguas residuales, paralizando la progresiva degradación estructural, y por otro lado, para mejorar la seguridad de los locales, es decir, lo que según los técnicos municipales seguiría produciéndose con el cuidado normal del edificio, según el señor Jaramillo, sería paralizado con la realización de unas normales y sencillas obras que él mismo valora en la cantidad de 9.493,81 euros y que además mejorarían la salubridad de los locales. En el informe técnico suscrito por el arquitecto y el ingeniero municipales se señala el avance de la patología conlleva la necesidad de realizar unas labores de apuntalamiento definitivo de la estructura existente para asegurar la continuidad de la utilización como mercado de la planta baja del inmueble actual para solventar el sistema de evacuación del agua de los puestos de venta del mercado actualmente mal ejecutado. Esta afirmación, en nuestra opinión, resulta totalmente contradictoria con la realizada en el proyecto de apuntalamiento del señor Jaramillo, ya que según este técnico, lo que hace es recoger una descripción de los trabajos a realizar para el apuntalamiento de la estructura previamente a su reparación, no a su demolición. Por lo tanto, el apuntalamiento, de ser necesario, lo será exclusivamente hasta que finalice la obra de reparación de la parte de estructura dañada. Nos encontramos pues ante una situación propiciada por el propietario del inmueble, totalmente desvirtuada y ajena a la realidad en base a determinados informes técnicos municipales que, además de no ser acorde con la legislación en vigor, son plenamente contradictorios con el proyecto que, por encargo del mismo propietario, ha realizado el señor Jaramillo. Conforme a lo hasta aquí expuesto, debemos de señalar que los daños que presenta parte de la estructura resistente del mercado municipal, como es público notorio, son debido a las filtraciones de agua y pérdidas en las condiciones de saneamiento en las zonas de los puestos del pescado. Estas deficiencias son conocidas y se vienen produciendo desde hace muchos años y apreciables por cualquier persona, incluso sin ser necesariamente técnico en la materia. La falta de la obligada, por ley, labores de conservación, mantenimiento y rehabilitación a realizar por el propietario del edificio está ocasionando un avance peligrosamente progresivo de los daños con la repercusión que lo mismo puede tener sobre la seguridad de las personas y bienes. Y tal como señala en el proyecto del señor Jaramillo, la eliminación de las causas patógenas podría realizarse con un coste de 9.493,81 euros, paralizando de esta forma el progresivo avance de los daños en la parte de la estructura resistente, coadyuvando a la mejora de la salubridad de los locales. La situación de parte de la estructura resistente del edificio es totalmente reversible mediante actuaciones de reparación perfectamente ejecutables con medios técnicos normales, y las mismas posibilitarían la perfecta y total utilización de las plantas de sótano y el resto del edificio tal como fueron concebidas en su origen. El coste de dichas reparaciones estaría muy por debajo de la mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares características, igual superficie útil a la preexistente. La actuación del propietario del edificio es cuando menos temerario e irresponsable, ya que en multitud de informes técnicos elaborados a su solicitud se pone de manifiesto con toda claridad que las actuaciones realizadas sobre la parte de la estructura dañada tienen carácter de urgencia. Informes estos que los primeros datan del año 2012. Al objeto de centrar la cuestión económica y utilizando los costes de construcción establecidos en los baremos orientativos del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, para la ejecución de una obra de construcción de nueva planta con similares características e igual superficie útil que el inmueble ocupado por el mercado municipal en su sótano, le correspondería un presupuesto de ejecución material de 3.056.756 euros. Partiendo esta cantidad por la mitad, es decir, el 50% del coste correspondiente al nivel normal de conservación que le corresponde al propietario del edificio, esto ascendería, pues la mitad de 3.056.000 euros es 1.528.000 euros. La obra necesaria para reparar la parte de la estructura resistente del inmueble
Considerando que dicha reparación, según el proyecto señor Jaramillo Morilla, alcanza hasta la crujía siguiente de la Junta de Dilatación Vertical, alcanzarían un presupuesto de ejecución de 708.000 euros, o lo que es lo mismo, un 23,19% del coste de lo que sería la realización de una obra nueva. No podemos, por tanto, compartir la lectura forzada que hacen los dos técnicos municipales del dictamen emitido por el señor Jaramillo Morilla, realizando unas afirmaciones gratuitas, carentes del imprescindible soporte técnico y contradictorias con el propio dictamen. Los andalucistas sostenemos que la demolición del edificio supone un despilfarro de recursos públicos y que la alternativa que siempre hemos defendido de acometer la rehabilitación integral del mercado municipal y la reapertura del aparcamiento es técnicamente factible y mucho más económica para las arcas municipales. Por lo tanto, nuestra propuesta es que con carácter previo a la adopción de acuerdos para la demolición del mercado municipal se realice un estudio de viabilidad técnico-económica para la rehabilitación integral del edificio del mercado municipal que permita reabrir el aparcamiento y acometer el reacondicionamiento de las plantas bajas y primeras de la edificación. Es decir, que entendemos, como resumen, que el mercado no está en ruina, porque así es lo que dictan los informes técnicos, que el coste de reparación entra perfectamente dentro de las obligaciones legales que vienen dentro de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que hay una dejación de funciones absoluta de abandono de las instalaciones desde el año 2012 por parte de lo que es el gobierno municipal, que el coste de esta política errática va a superar para arcas municipales, sin poner un solo ladrillo nuevo, más de 5 millones de euros, entre lo que es la indemnización al contratista y lo que son los distintos informes, estudios, defensas jurídicas, etcétera, que ha realizado el ayuntamiento, y por lo tanto haríamos una penúltima llamada, porque seguiremos insistiendo en ello, al gobierno municipal para que abandone ese camino que no nos lleva a ninguna parte de demoler un edificio que es perfectamente rehabilitable, a despilfarrar lo que son los recursos económicos de los cuales este ayuntamiento no anda muy sobrado, y que se proceda a acabar también con la angustia que tienen los propietarios de los locales, el área comercial del entorno, que ha sufrido un duro castigo por esta actuación errática del gobierno municipal. Muchas gracias. Intervenciones con respecto a la moción a la enmienda, del señor Benavides. Pasamos a votación. La enmienda. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues queda rechazado. A las intervenciones, habíamos empezado el turno de intervenciones con respecto al dictamen de la comisión. Había intervenido el señor Tejero y había intervenido el señor García Labarce. Pues abrimos el segundo turno con respecto al dictamen. ¿Intervenciones? Pasamos a votación. Señor Fernández Medina. Sí, buenos días, señora presidenta. Hoy lo que traemos aquí a pleno es la aprobación de la redacción del estudio de viabilidad y del anteproyecto según la ley de contrato. Será este el que ponga sobre la mesa la hoja de ruta a seguir. El Pleno puede elegir motivadamente la redacción, dice la ley, del estudio de viabilidad económica financiera en lugar del estudio de viabilidad. Después hay que aprobar ambos documentos, el anteproyecto y el estudio económico financiero, que deberá ser en breve. Hay que publicar los dos documentos para dar la mayor garantía al procedimiento. Y por último, licitar el nuevo proyecto. Esto es lo que dice la ley de contrato y esto es lo que se va a hacer escrupulosamente y con todas las garantías. No ha sido un camino fácil, quedan atrás aquellos años de convenios fáciles y de ingresos millonarios en efectivo en caja municipal. Aquellos años donde las obras podían costar 2 o 3 veces su valor y quedar en el estado, por ejemplo, que se encuentra el acuario municipal. Con unos ingresos limitados, con una deuda atroz y un férreo control estatal sobre los gastos de los ayuntamientos, con una oposición muy cercana a la empresa que se negaba a seguir con su contrato, aludiendo a engaños varios. Entendemos una posición manipuladora que ha puesto todos los obstáculos posibles en el camino. Tomamos la decisión de tomar toda la garantía en este expediente. Nos pusimos en contacto con Mercasa, empresa que tiene la mayor experiencia en el funcionamiento del mercado minorista, la cual nos hizo un estudio de mercado donde indicaba
cómo debe ser y funcionar estos establecimientos para que funcionen. A la vez, nos presentó un estudio donde demostraba que era aceptable la tramitación de este expediente. Esto se lo contamos a la Comisión del Mercado, formada por los explotadores que ellos mismos eligieron, el estudio de Mercasa, la cual la Comisión nos trasladó que si ese es el modelo que defendía Mercasa, ese modelo era bueno. Y por último, vamos a seguir el camino que nos indican los técnicos municipales para garantizar la legalidad de la tramitación y la adjudicación del proyecto. No ha sido un capricho ni un problema generado por nosotros, ha sido un problema heredado de la brillante gestión de otros equipos de gobierno. Bueno, aquí estamos con todas las garantías para darle una solución definitiva al mercado. Es verdad que habrá que pagar una liquidación del anterior contrato. Esa liquidación no es más que la deuda contraída en anteriores equipos de gobierno, menos los incumplimientos del contratista. Por eso el acuerdo de hoy, si lo aprueba el Pleno, será el inicio del camino de una solución definitiva, con el objeto de tener un mercado nuevo, moderno, que recoja la demanda real del consumidor, en definitiva un referente económico y turístico. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda. Pues aprueba el dictamen. Se levanta la sesión. Buenos días. Bueno, pues aunque el segundo pleno estábamos a las 10:30,